La historia de las computadoras. Bienvenidos a esta serie de cápsulas donde comentaremos los momentos más importantes de la historia de las computadoras, iniciando desde las primeras máquinas de cálculo hasta llegar a la actualidad en la que las computadoras son parte fundamental de nuestras comunicaciones y desarrollo. Sin más preámbulo, iniciamos. La historia de las computadoras es el recuento de los eventos, innovaciones y desarrollos tecnológicos del campo de la informática y la automatización, que dieron origen a las máquinas que hoy conocemos como computadoras, también llamados computadores y ordenadores. Las computadoras, como todos sabemos, son las máquinas de cálculo más avanzadas y eficientes inventadas por el ser humano, actualmente dotadas de suficiente poder de operaciones, suficiente autonomía y velocidad para reemplazarnos en muchas tareas, pero también permitir dinámicas de trabajo virtuales y digitales que nunca antes en la historia había sido posibles. La invención de este tipo de aparatos fue en el siglo XX y revolucionó para siempre la manera en que entendemos los procesos industriales, el trabajo, la sociedad y un sinfín de otras actividades en nuestra vida. Las computadoras nos permiten mantenernos relacionados y en contacto aún estando separados de grandes distancias, así como realizar operaciones de intercambio de información en todo el mundo. ¿Tiene antecedentes la computadora? La computadora tiene largos antecedentes y se remonta a las primeras reglas de cálculo y a las primeras máquinas diseñadas para facilitarle al ser humano la tarea de la aritmética. El ábaco fue un importante adelanto creado alrededor del año 4000 a.C. Después, en 1642, hubo otra máquina llamada Pascalina, creada por Blaise Pascal, que mediante el uso de engranes permitía realizar operaciones aritméticas, para después ser mejorada por Gottfried Leibniz en 1671 y dar origen a la historia de las calculadoras. Otro intento de mejorar estas máquinas fue en 1802 por Joseph Jacquard, inventando un sistema de tarjetas perforadas para intentar optimizar sus telares. En 1822, el inglés Charles Babbage empleó dichas tarjetas para crear una máquina de cálculo diferencial. 12 años después, en 1834, el mismo Babbage logró innovar su máquina y obtener una máquina capaz de resolver las 4 operaciones aritméticas y además pudo almacenar números en una memoria. ¿Cuántos números? Hasta 1000 números de 50 dígitos. Y por este motivo, a Babbage se le reconoce como el padre de la computación. ¿La invención de la computadora fue idea de una sola persona? No. Babbage se considera el padre de la rama del conocimiento que luego será la computación, pero no será hasta muchos años más adelante que se hará la primera computadora como tal. Otro personaje importante en este proceso fue Alan Turing, creador de una máquina capaz de calcular cualquier cosa y que llamó máquina universal o máquina de Turing. Estas ideas que sirvieron para construirla fueron también las mismas que luego dieron origen al primer computador. Las partes que formaban la máquina de Turing era una cinta dividida en celdas, cada una de ellas contenía un símbolo, una cabeza que puede leer y escribir símbolos en la cinta, así como moverla a la izquierda o a la derecha. También contenía una tabla de reglas finitas de instrucciones que se leen desde la cinta, y un registro donde se guardaba el estado de la máquina. En 1943, 2 profesores de Pensilvania crearon ENIAC, que traducido al español lo podemos llamar como el integrador y calculador electrónico numeral. Este equipo es considerado el abuelo de los computadores
propiamente dicho, y consistía en 18,000 tubos de vacío que llenaban un cuarto entero. Algunos datos importantes de esta máquina fueron que definió la estructura de los ordenadores modernos, lo que hoy en día conocemos como estructura von Neumann, que consistía en un sistema de dispositivos de entrada y salida, una memoria principal y una unidad de control. Pesaba 27 toneladas. Ocupaba una habitación de unos 10 por 17 metros. No tenía sistema operativo ni programa almacenado. Se manejaba por 6 programadores conectando los módulos mediante cables. Podía resolver 5,000 sumas por segundo, 1000 veces más rápido que las calculadoras, y podía resolver unas 35 multiplicaciones por segundo y unas 3 divisiones o raíces cuadradas, siendo estos grandes logros aunque hoy nos parezcan muy limitados. ¿Qué son los transistores y qué ocurrió con ellos? Los transistores son aparatos eléctricos fabricados con materiales sólidos y sin necesidad del vacío, fruto del esfuerzo de los laboratorios Bell en Estados Unidos en el año 1947. La historia de las computadoras y su evolución no hubiera sido posible sin ellos. Estos aparatos eléctricos son muy importantes porque son fundamentales para la fabricación de los primeros microchips, y este cambio permitió pasar de aparatos eléctricos a los electrónicos. Los primeros circuitos integrados, también llamados chips, aparecieron en 1958 gracias al esfuerzo de Jack Kilby y Robert Noyce, y debido a esta aportación, Kilby recibió el Premio Nobel de Física en el año 2000. ¿Cuál fue el primer computador? Los primeros computadores surgieron como máquinas de cálculo lógico debido a las necesidades de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Se utilizaban para decodificar las transmisiones de los bandos en guerra para hacer cálculos rápidos y constantes. Pero la primera computadora electromecánica la diseñó la Universidad de Harvard en 1944 con ayuda de IBM y a la que nombraron Mark I. Ocupaba unos 15 metros de largo por 2,5 metros de alto, envuelta en una caja de vidrio y acero inoxidable. Contaba con 760,000 piezas, 800 kilómetros de cables y 420 interruptores de control. Este equipo prestó sus servicios durante 16 años. Al mismo tiempo, en Alemania se desarrollaba la Z1 y Z2, que fueron modelos de prueba construidos por Konrad Zuse, quien completó su modelo Z3 totalmente operando y basado en un sistema binario, usando ceros y unos. Era más pequeño y de construcción más barata que su competencia estadounidense. Entonces, ¿cuál fue la primera computadora de uso comercial? En febrero de 1951 aparece el computador Mark I, una versión moderna de la computadora norteamericana del mismo nombre que ya estaba disponible comercialmente y que fue muy importante porque ya contaba con índice de registros y permitía lectura y uso de una memoria. Esta característica fue la razón por la cual surgieron muchas patentes distintas y que posteriormente sirvió de base para la construcción de las computadoras IBM, que serían exitosas en la industria y también comercialmente. Otra aportación de IBM fue crear el primer lenguaje formal de programación, o sea, el primer programa diseñado para fabricar programas computacionales. ¿Qué es una computadora moderna?
La primera computadora moderna apareció en 1968 como un prototipo desarrollado por Douglas Engelbart, llamada Xerox Alto, el cual tenía por primera vez un ratón o puntero y una interfaz gráfica de usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que la computadora ya contaba con una pantalla en donde el usuario ya podía interactuar con la computadora mediante el uso de mouse para dar indicaciones y ya no dependía de dar instrucciones con códigos escritos. En la presentación de este prototipo, que duró 90 minutos, incluyó una conexión en pantalla con su centro de investigación, constituyendo así la primera videoconferencia de la historia y es recordada con el título de la madre de todas las demos. En aquella demostración, Engelbart enseñó por primera vez a los aproximadamente 1000 asistentes las posibilidades de un sistema que ya entonces utilizaba un ratón, texto interactivo, videoconferencia, correo electrónico e hipertexto, sembrando sin duda muchas ideas que influirían poderosamente en el desarrollo de la industria informática, aunque tardaría tiempo en dar su fruto. Esta innovación marcó tendencias para que los modelos de la marca Apple fueran versiones posteriores a este prototipo. ¿Cómo guardaban información estos equipos modernos? En estas computadoras aún era complicado almacenar mucha información debido a que sus capacidades eran muy limitadas y aunque podían procesar una buena cantidad de información, no la podían almacenar. Es así como surgen los dispositivos de almacenamiento secundario, siendo el disquete, o también llamado floppy, el primero de ellos en 1971, desarrollado por IBM. Se trataba de cuadros negros de plástico flexible, los cuales en el interior contaban con un material magnetizable que permitía grabar y recuperar información y de los cuales hubo varios tipos, disquetes de 8 pulgadas, de 5 1/4 y de 3,5. Este último introducido en la década de los 80 de material más rígido, de colores y mucho más pequeños, pero con capacidades más amplias que los dos anteriores. Además, existieron versiones de alta y baja densidad, así como numerosas variantes de cassettes o cintas magnéticas. A finales de los 80, la aparición del disco compacto reemplazó totalmente la forma de almacenamiento, aumentó la velocidad de recuperación de datos y aumentó la capacidad de almacenamiento. Pero a finales del siglo, todos estos dispositivos se vieron obsoletos y fueron reemplazados por el pendrive o memoria flash removible, hoy conocidas como memorias USB, ahora de capacidades variadas y muy superiores, teniendo como su principal característica la transferencia y lectura de alta velocidad, así como su portabilidad. ¿Qué son las redes informáticas? Son la conexión física o inalámbrica entre varios equipos para compartir información. La primera red de computadoras en el mundo fue ARPANET, creada en 1968 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que sirvió de plataforma rápida para intercambio de información entre instituciones educativas y estatales, con fines probablemente militares. El primer nodo fue creado en la Universidad de California, en Los Ángeles. Esta red se desarrolló, actualizó y eventualmente se convirtió en la columna vertebral de lo que hoy conocemos como Internet, abierta al público en general aproximadamente a partir de 1990. ¿Computadoras del siglo XXI? Las computadoras de hoy ya son parte de la vida cotidiana, a un punto tal que para muchos es inconcebible un mundo sin ellas. Se encuentra en nuestras oficinas, en el hogar, en los teléfonos celulares, en diversos electrodomésticos, a cargo de instalaciones automatizadas y desempeñando un sinfín de operaciones de manera automática e independiente. Esto tiene muchos aspectos positivos, pero también entraña muchos temores. Por ejemplo, el surgimiento de la robótica, paso siguiente natural de la computación, el cual promete dejar sin empleo a muchos trabajadores humanos, superándolos por las capacidades de automatización que cada día es mayor y más rápida, pero también pretende proteger a los trabajadores humanos y evitar exponerlos en actividades de alto riesgo, actividades que pueden ser automatizadas.
Para finalizar, podemos visualizar un gran cambio tecnológico en los últimos 70 años, donde pasamos de máquinas de cálculo a máquinas con tubos de vacío, para pasar por equipos electromecánicos, eléctricos y después electrónicos, donde se integraron dispositivos multimedia, y ahora tenemos equipos tan pequeños pero tan poderosos que se usan en aplicaciones tan simples de uso diario, en la oficina, para juegos y entretenimiento, en la industria, la economía, en la medicina y en ciencia para investigación y cálculos científicos de precisión. La evolución de las computadoras también ha permitido un sinfín de lenguajes de programación con diferentes propósitos, programas o software para cualquier cantidad de objetivos y aplicaciones, así como una expansión mundial de la red de redes, ahora llamada Internet, y por consecuencia el crecimiento de las comunicaciones y los servicios que en ella se ofrecen. Gracias por seguir esta serie de cápsulas y los queremos ver pronto en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes. Hasta la próxima.